Qué gusto verlos por aquí. La verdad es de que para nosotros es un honor aquí en CADEFI recibirlos. Y pues bueno, antes que iniciar con todo nuestro tema técnico, pues desearles un feliz año, una feliz Navidad a todos los que acaba de pasar. Que también les haya ido bien de Día de Reyes. La verdad es de que ayer a mí también me tocó andar de Rey Mago. Pero pues hay dos situaciones por ahí que anduvieron donde andaba pasó un incidente ahí medio feíto, pero no conmigo, sino con otra persona, pero siempre el ambiente cuando pasa algo raro se pone medio feo, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, me pasó como aquella película de Arnold Schwarzenegger del juguete prometido. No encontraba una muñeca que anduve buscando toda la santa noche hasta que un día, hasta que la encontré, y bueno, ya la tuve y ya pude cumplir el deseo, ¿no? Pero bueno, sí pasa de repente de tipo de situaciones. Y pues bueno, vamos a comenzar a platicar nuestro tema de hoy, que es precisamente estos cambios fiscales que tenemos para este año de 2023. ¿Por qué? Yo sé que muchos de ustedes han de estar pensando en este momento, pero si no hubo reforma, Carlos, ¿de dónde salen cambios fiscales, verdad? No, sí la hay. Lo que pasa es que mucha de la reforma fue una reforma que no nos la pusieron como en antaño, es decir, no nos la aventaron en fin de año, sino que se fue dando durante todo el año 2022 y la pura cerecita del pastel fue las vacaciones dignas. Esa fue la cerecita del pastel. Pero toda la reforma se fue dando durante todo el año 2022. Son varios cambios que tienen y entran en vigor a partir de lo que es. Muchos entraron en diciembre y otros entraron a partir del 1 de enero pasado. Es decir, a partir de lo que fue este día domingo pasado, porque pues recordemos que todavía estamos en la primera semana oficial del año, como tal, entraron en vigor varios de esos cambios, muchos en materia laboral, otros tantos en materia de seguridad social, pero también varios en materia fiscal, que ya estaban tanto en la ley del ISR, como en la ley del IVA, como en la ley del IEPS, etcétera, ya estaban ahí contemplados, y lo único que pasó fue que ahora ya entraron en vigor. Entonces, esta diferencia precisamente que nos da estos puntos son los que tenemos nosotros que ir viendo, ir contemplando, porque estos cambios tienen que estar bien contemplados ahorita para que puedas atender correctamente a tus clientes, puedas atender correctamente a tu empresa o puedas tomar las decisiones adecuadas si es que tú eres el empresario. Y es donde nosotros tenemos que tomar en consideración este tipo de situaciones. Y pues bueno, primero empecemos por las políticas generales de los criterios en materia económica que en teoría se tienen que dar en este año de 2023. Todo empieza el día 8 de septiembre del año de 2022 pasado, cuando el gobierno federal presenta a la Cámara de Diputados el paquete económico. En este paquete económico, pues básicamente el gobierno federal indica todas las directrices de hacia dónde pretende llevar la economía durante este año 2023 y sobre todo qué es lo que pretende llevar y de dónde va a sacar el dinero con el que en su caso va a financiar las diferentes actividades que va a llevar a cabo. Porque recordemos que el gobierno siempre va a tener dos principales fuentes de financiamiento. La primera, que es la que nos afecta a todos, los impuestos. Todo lo que recauda de nuestros bolsillos, que lo utiliza para el gasto público. Y la segunda, lo que le llaman ellos las otras partidas o empréstitos, que son aquellos ingresos que obtiene por bienes o servicios que el propio gobierno ofrece. Por ejemplo, la venta del petróleo, la venta de la electricidad para nuestras propias casas, entre otras cosas. Entonces, estos dos tipos de ingresos, pues obviamente, históricamente hasta lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, siempre había una balanza desigual. Es decir, vivíamos técnicamente de lo que obtenía el gobierno, principalmente del petróleo, y los impuestos pues realmente siempre estaban pues básicamente en el suelo. Pero a partir del sexenio de Felipe Calderón para acá, se empezó a hacer una labor muy importante en cuanto a lo que fue la recaudación de tus impuestos. Todo empezó por el tan conocido CFDI. Recordarán, aunque la reforma no fue exactamente de Calderón, porque vino desde la época de Fox, en el 2006, pues nos reforman el Código Fiscal para ponerlos todo lo que es la plataforma tecnológica, es decir, eso que estamos viviendo desde hace 3 años, de que nos llegan las cartitas de invitación, de que nos están revisando con CFDI, etcétera,
se diseñó en el año de 2006. Es decir, básicamente ya tiene 16 años de eso. De ahí se diseñó. Que lo empezaron a explotar realmente hasta las épocas de Peña Nieto, bueno, ese ya fue otro boleto. Pero desde el año de 2006 fue diseñado, desde el año de 2006 fue incluido en el Código Fiscal y desde ahí comenzó el perfeccionamiento de todo el marco jurídico digital aplicable en materia fiscal. Entonces, es exactamente la punta de lanza con la cual ha venido cambiando toda esta situación de la recaudación, al grado tal de que si hoy día vemos la balanza de ingresos del gobierno con lo que se ve el año de 2022, resulta que los ingresos por impuestos contra los ingresos por empréstitos quedaron casi iguales. Hay una pequeña diferencia, los impuestos están tantito arriba de ellos, pero están casi iguales. Es decir, hemos pasado de tener que invertir $1 para recaudar 80 centavos, es decir, invertíamos más en la recaudación que lo que cobrábamos, a pasar ahora de invertir 20 centavos para recaudar $1. A ese grado ha cambiado la eficiencia del gobierno federal gracias al CFDI. Y eso lo vamos a seguir viendo plasmado actualmente. Vamos a seguir con esa tendencia, vamos a seguir con esa inercia para poder cobrar. ¿Por qué? Porque miren, el gobierno federal anunció a través de su paquete económico que en este año comienza oficialmente con una magna obra que, si bien no se va a terminar ahorita en el sexenio de López Obrador, sí va a ser una de las magnas obras que nos va a dar una trascendencia económica, no nada más para este sexenio, sino básicamente para los siguientes 50 años, así como lo escuchan. ¿Cuál es? Exactamente el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec. ¿Para qué es? ¿Y por qué es tan importante para nosotros como país? ¿Y por qué va a mover a la economía? Porque resulta que con esto pretendemos quitarle el trabajo al Canal de Panamá. Es decir, que los barcos, en lugar de llegar hasta Panamá, cruzar por el canal para cruzar entre ambos mares, ya sea el Atlántico, el Pacífico o viceversa, mejor lleguen al Istmo de Tehuantepec. En Oaxaca, recuerden que el Istmo de Tehuantepec es la parte más delgada de nuestro país, a esa altura de Oaxaca, Veracruz. Ahí el tren va a tener la capacidad de cargar al barco. Es decir, no van a descargar el barco en el tren y luego lo van a cargar en otro barco. No, sino que el tren va a tener la capacidad de subir al barco y llevarse al barco hasta el otro mar. Bajarlo hasta el otro mar en el puerto de Veracruz. Entonces, esa inversión oficial que ya se anuncia, precisamente comienza en este año 2023. Y eso va a mover muy fuertemente la economía del sureste del país. Básicamente podríamos decir que desde aquí de la Ciudad de México hasta Chiapas vamos a ser los beneficiados por toda la magna obra que va a estar saliendo del tren interoceánico. Y esos son elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Pero no nada más se contempló eso, también se contempló la ampliación de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, vamos a tener que se va a comenzar obras para actualizar la planta de Altamira, la planta de Tepolobampo, hacer una nueva planta en Guaymas y actualizar la planta de Coatzacoalcos de la Comisión Federal de Electricidad, en donde también eso implica que va a haber también inversión que va a estar saliendo a diferentes puntos del país. Pero observen, ¿por qué en particular esto? O sea, ¿qué tiene en particular Altamira, Topolobampo, Guaymas y Coatzacoalcos? ¿Qué tiene en particular? ¿Por qué ahí? Zonas económicas, zonas de riesgo. ¿Qué está pasando por todo el tema que, por desgracia, en nuestro querido México tenemos de inseguridad? Pues mucha gente prefiere mejor estar metido en las grandes ciudades donde, entre comillas, tenemos cierta tranquilidad, cierta seguridad, y está dejando estos lugares. Entonces, lo que quiere el gobierno federal es que a través de esto, al generar empleo, pues se empiece a segregar nuevamente a la población. Se empieza a segregar, que dejen de estar en las grandes ciudades y empiecen otra vez a reactivar estos centros que de antaño ya eran centros o lugares donde había industria, pero poco a poco se ha ido quitando, que es ahí donde está esta situación, donde tenemos estos puntos. Entonces,
Esto va a estar ahí. Obviamente va a continuar la obra del Tren Maya y van a seguir perfeccionando el AIFA. Entonces, esto, que suena bien padre desde el punto de vista, oye, pues va a ser un motor, pues también implica por debajo tener el garrote. Es decir, ¿de dónde voy a sacar el dinero para poder construir? Y por desgracia, ¿saben de dónde va a salir? De su bolsillo y del mío. De ahí va a salir. Es decir, a pesar de que estamos viendo de que ahorita ya están como que entre comillas comprando medicinas, ya están haciendo eso, el hecho es que van a seguir los recortes que conocimos desde que inició este gobierno. Vamos a seguir con esa cierta problemática en donde vamos a tenerlo. Pero precisamente esto va a ser parte de lo que va a mover nuestra economía para este año de 2023. Ahora, ¿cómo queda la proyección de los criterios de política económica que está diciendo el gobierno federal? Pues bueno, aquí tenemos varias situaciones importantes que tenemos que ver. Primero, se estima que el PIB crezca a un 3% en este año de 2023. Se podrá lograr si las obras que estamos platicando funcionan como dice el gobierno federal que van a funcionar. Sí se logra, inclusive se puede lograr hasta más de eso. Inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo está diciendo que si realmente México echa a andar estas obras y el AIFA verdaderamente comienza a trabajar, que efectivamente ni siquiera el 3, que se va al 3.5, a ese grado. Tipo de cambio, 20.60. ¿Se puede lograr? Sí. Recordemos que esto tiene una variable muy importante. Esa variable importante es el conflicto bélico Rusia-Ucrania. ¿Por qué? El famoso peso fuerte que vimos desde lo que fue inicios de diciembre y hasta el momento es un accidente económico. Es decir, no es porque el gobierno federal haya hecho o tomado decisiones súper adecuadas para que esto pasara. No, fue un accidente económico. ¿Cuál fue ese accidente económico? Precisamente la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Por qué razón? Porque eso elevó los costos del petróleo. Y al final del día, Pemex, con todas las deficiencias que actualmente tiene, está produciendo, está vendiendo. Y es lo que está provocando que tengamos el famoso peso fuerte. A eso súmenle que recordemos que en el 2024 teníamos vencimiento de deuda refinanciada en la época del gobierno de Enrique Peña Nieto y que de una manera muy inteligente el actual gobierno del Banco de México refinanció en el mes de septiembre pasado. Es decir, en septiembre refinanció de manera anticipada esa deuda con el objetivo precisamente de estabilizar la economía, de que no hubiera problemas desde este punto de vista. Y por eso es que tenemos el famoso peso fuerte. Entonces, aquí el tema es que si el conflicto bélico Ucrania-Rusia en algún punto llega a terminar en este año de 2023, este factor del dólar puede llegar efectivamente a este 20.60 o inclusive estar alrededor del 20.80. ¿Sale? ¿Por qué? Porque van a empezar ahí, el petróleo va para abajo y pues van a empezar las presiones para, oye, pues ya dame mi dinero de mi inversión, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que van a estar ahí. Pero de que se ve muy posible que estemos en este tipo de cambio, muy posible. En cuanto al precio del petróleo, lo están tasando a 68.70. Igual, tiene la misma variable que el tipo de cambio, depende de que el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania continúe o en algún punto se detenga, porque al detenerse, ¿qué va a pasar? Rusia, que es uno de los grandes productores de petróleo, pues vuelve a salir al mercado. Y si hay más oferta, ¿qué pasa con el precio? Baja. ¿Sale? Esa es una regla básica de economía. Y exactamente va por ahí. Tasa de interés. Se estima que terminemos el año 2023 con el 8.50. De hecho, no sé si vieron, pero el Banco de México ya dio su primer anuncio de que sí va ahorita a mantener levantando la tasa, pero ya no al mismo ritmo. Es decir, recuerden, estábamos subiendo a 0.75 puntos porcentuales. El último aumento que se dio en diciembre fue ya nada más de 0.50. Entonces se espera que a partir de lo que es el mes de marzo, en lugar de subir la tasa,
empiece a bajar, es decir, empiece a reducir la tasa en aproximadamente 0.25 por cada 2 o 3 meses, dependiendo obviamente de la decisión que tome la Junta de Gobierno del Banco de México. Entonces, esto sí va a ser muy posible, nos conviene porque al bajar la tasa de referencia del Banco de México, todos los créditos que en general utilizamos van a bajar. Desde algo tan sencillo como tu tarjeta de crédito que muchos traemos en el bolsillo, hasta los créditos que utilizamos para tipo empresarial. Todas las tasas van a bajar, porque recordemos que la famosa TIE parte de esta tasa. De aquí es de donde parte la famosa TIE, que es la que nos utilizan para darnos nuestros créditos. Entonces, bajo este contexto, ustedes van a tener toda esta situación que es lo que vamos a ir llevando en estos puntos. Ahora, pero ¿cuánto pretende obtener de ingreso el gobierno federal? Porque ahí es donde nosotros nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? La Ley de Ingresos de la Federación se publica en el mes de noviembre de 2022 pasado. Es decir, el 14 de noviembre de 2022 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos para el año 2023, en donde básicamente establecen una recaudación bastante importante. ¿Por qué? El gobierno federal pretende obtener 8.29 billones de pesos, de los cuales 7.8 corresponden a impuestos, en general, contribuciones. Y eso es lo que nos tiene que preocupar, porque estamos hablando que en realidad el gobierno federal está pretendiendo que entre otros conceptos como utilidad por venta de petróleo, excedentes del Banco de México, etcétera, solo obtenga 1 billón de pesos. Es lo que está pretendiendo el gobierno federal. Por eso decía, ¿de dónde va a sacar el dinero el gobierno federal para poder llevar a cabo como tal todas estas obras? Se los dije, de sus bolsillos, de mis bolsillos, del bolsillo de sus clientes. Y es ahí donde va a estar ese tema en particular. Pero aquí hay varias situaciones que tenemos que contemplar, que son importantes, que debemos de analizar y que ustedes tienen que tomar en consideración. La primera, chequen el impuesto sobre la renta. Un incremento del 11.6%. Y aquí siempre el primer cuestionamiento que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde va a hacerle el SAT para incrementar la recaudación del impuesto sobre la renta si no tuvimos una reforma que trajera nuevos ingresos gravados o nuevos contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta? No tuvimos algo que quitara deducciones o que incrementara tasas en el ISR. ¿De dónde lo va a sacar? Pues bueno, básicamente son 3 directrices las que en el impuesto sobre la renta van a provocar este incremento. 1, la inflación. ¿Por qué? Obviamente no es para nadie oculto que este año vamos a terminar con una inflación oficial de alrededor del 7.8%. Esa va a ser la inflación oficial. Obviamente sabemos, los que vamos al mercado, yo me declaro mandilón. Mi esposa me lleva con ella al mercado y pues tengo que andar cargando la bolsa del mandado. Entonces pues me voy dando cuenta de los precios, ¿sale? Me voy dando cuenta de los precios y pues por ejemplo, el precio que más me impactó a mí la última vez que fui con mi esposa al mercado fue el del huevo. Yo recuerdo en enero del año pasado el huevo aproximadamente estaba el kilo en 38 pesos. Y ahora que fuimos al mercado todavía la última vez, bueno, ahora en fin de año que la acompañé para comprar las cosas para la cena y todo eso, compró huevo porque iba a hacer unas cosas ahí capeadas. Y de plano el kilo de huevo está casi en 70 pesos. Y en algunos lugares inclusive está más caro. Y dices, híjole, son 30 pesos. Digo, afortunadamente a lo mejor nosotros podemos darnos el lujo de tomar el huevo como desayuno, pero para muchas familias el huevo es la comida del día a día. Entonces, en este tipo de situaciones, cuando te das cuenta de que el huevo incrementó 30 pesos y que al salario mínimo solo le subieron 34 pesos, dices, pues no, pues como que hay algo que no me cuadra, ¿verdad? Entonces, ese punto exactamente es donde está la situación. O sea, la inflación oficial va a ser 7.8. La inflación real está alrededor de un 30 al 35%. La real, la que se siente en tu bolsillo. Esa, la de que cuando vas y
te sientas a comer, ya la comida te cuesta, lo que antes te costaba 200 pesos, ahora te cuesta 350. Cuando vas y te quieres comprar unos zapatos, los zapatos que antes te costaban 600, ahora te cuestan 1000. Cuando vas y te quieres comprar un refresco, aquel refresco que antes te costaba 10 pesos, ahora te cuesta casi 20. Esa es la inflación real, la que sentimos en nuestro bolsillo. Entonces, sin embargo, ¿por qué esa es la primera directriz? Obvio, si los precios suben, hay más ingreso acumulable para fines de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Ahora, segunda directriz. La segunda directriz es el incremento en la tasa de retención del impuesto sobre la renta para fines de inversiones. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2023, subieron la tasa de retención por inversiones en sistema bancario mexicano. En este caso, básicamente la suben un 80% más. Es decir, del 0.08 que conocimos durante el año 2022, sube al 0.15% para el año de 2023. Y dirán, ay, Carlos, pues no llega ni a medio punto porcentual. No, pero eso pónganle ceros. Pónganle ceros y ya se torna interesante, ¿verdad? Y es otro punto, es otra de las directrices de donde el gobierno federal va a sacar más dinero. Y la tercera directriz, por desgracia la que siempre pasa, los trabajadores, los salarios. Dirán, oye Carlos, pero pues yo vi por ahí que la tabla del ISR del artículo 96 se actualizó y que el efecto de actualizar la tabla es que le retenías menos. Ah, sí, le retienes menos siempre y cuando el trabajador gane el mismo salario del año pasado. La pregunta es, ¿van a ganar los trabajadores el mismo salario del año pasado? No. Entonces, aquí se conjugan dos cosas. Uno, el incremento del 30% que se da el salario mínimo, porque recordemos que fue un 20% más el MIR, que ya junto representa un 30%, ¿sale? Ese incremento del 30% y un juego maquiavélico que se dio desde el año de 2008. Que eso viene desde el 2008. ¿Cuál es ese juego maquiavélico del año 2008? La tabla del subsidio de empleo. Con el nuevo salario mínimo de 207.44 pesos, a ningún trabajador le va a tocar que le entregue subsidio de empleo en efectivo. Ya a ningún trabajador le toca subsidio en efectivo. ¿Eso qué significa? Que si no hay subsidio en efectivo, uno, de entrada los trabajadores o se quedan en cero o con descuento. Y dos, el patrón ya no va a tener cantidades que pueda acreditar contra su impuesto sobre la renta propio o del retenido de terceros, por lo cual el gobierno federal comenzará a recibir los impuestos, entre comillas, completos, ¿verdad? Entonces, esas son las tres principales directrices que van a provocar que esto se logre, que van a provocar que ese incremento del 11.6 verdaderamente llegue, porque esos son los tres puntitos fiscales sobre los cuales se van a cimentar. Obvio, sigue estando la fiscalización, van a seguir estando bajo el, oye, veo que tienes una operación con un EFO, o veo que tienes una operación con alguien que está en los listados, te invito a corregirte y págame el ISR. Entonces, ahí es donde vemos este tipo de situaciones que van a encontrar. Ahora, observen el IVA. Incremento del 15.3. Mismo cuestionamiento, a ver. No hay nuevas tasas, no hay nuevos actos grabados, no hay nuevo nada. ¿De dónde van a sacar el 15.3? Igual, el primer concepto es la inflación. Al costar más caro mi producto, se traslada más IVA. ¿Sale? El segundo concepto se llama impuestos de importación. ¿Por qué? Esto que voy a comentar conjuga lo que es el IVA con lo que es el impuesto de importación, que vean cuánto va a incrementar, el 28.3. Dirán, a ver, Carlos, ¿cómo que el impuesto de importación? Sí, el impuesto de importación. A ver, recordaremos
que el año pasado, en el mes de junio, propiamente el día 7 de junio de 2022 pasado, se publicó la nueva Ley General de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Esta nueva Ley General de los Impuestos Generales de Importación y Exportación salió con una vacatio legis, diciendo que la ley no iba a entrar en vigor hasta que el gobierno federal y la Secretaría de Economía no dieran a conocer los nuevos catálogos de clasificación arancelarias y de cupos. ¿Sale? Eso ocurrió el 2 de diciembre pasado. El 2 de diciembre se publican en el Diario Oficial de la Federación los decretos con los cuales la Secretaría de Economía da a conocer todo el nuevo catálogo de clasificaciones arancelarias, el cual, dicho sea de paso, reconoce la enmienda a nivel internacional de la OCDE. Para los que no estamos muy metidos en comercio exterior, ¿qué significa esto? Que se acabó con el eterno conflicto que existía en materia de comercio exterior en nuestro país. ¿Cuál era este eterno conflicto? Que la clasificación arancelaria que nuestra ley del Impuesto General de Importación y Exportación, la antigua, tenía, no era la misma que se utilizaba en Estados Unidos o en Canadá o en Europa o en África. Era diferente. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando una mercancía del extranjero llegaba a nuestro país, venía con ya una nomenclatura, pero aquí en nuestro país le tenemos que asignar una nueva nomenclatura. ¿Y eso qué provocaba? Corrupción entre los agentes aduanales, es decir, subvaluar productos. Si yo subvalúo el producto que llega a la aduana, ¿qué pasa con el IVA de la importación? ¿Qué pasa con el Impuesto General de Importación? Se paga menos. Entonces, con la nueva nomenclatura, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya vamos a tener la misma nomenclatura que Estados Unidos, que China, que Canadá, que Inglaterra, entonces desde que salga el producto de su país de origen, ya va a venir con la nomenclatura. Y va a ser la misma nomenclatura que va a llegar a nuestro país y va a ser la misma nomenclatura que el agente aduanero o despachador aduanero tendrá que tomar para el cálculo de los impuestos generales de importación y exportación y en su caso de los aranceles, provocando más impuesto al valor agregado, más impuesto general de importación. Entonces, para aquellos que sus clientes tengan comercio exterior, para aquellos que sus clientes lleven a cabo este tipo de actividades, es importante que platiquen con su despachador o agente aduanal si es que lo tienen de manera externa o si lo tienen interno, que lo vengan a capacitar aquí a CADEFI, ¿sale? Es que tengo que dar comerciales. Que lo vengan a capacitar aquí a CADEFI. ¿Por qué? Porque esta nueva nomenclatura va a ser la que está en uso desde el día 12 de diciembre pasado. Sí, llegó con la guadalupana, llegó también la nueva clasificación arancelaria. Desde el 12 de diciembre pasado ya está eso. Como ya estábamos en pleno Guadalupe Reyes, pues son cosas que de repente no vemos, ¿no? Pero mi obligación es decirles, ahí está, hay que meternos a analizarlo. Todos vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver un poquito más ampliamente de esto, precisamente alrededor de ello, porque es con lo que van a llegar a obtener el 28% de incremento en los impuestos de importación y el 15.3% en el impuesto al valor agregado. Principalmente de ahí va a salir. Entonces, estas partes son importantes porque ahora ya no vamos a hacerlo. Por ejemplo, yo tengo un cliente que ¿qué es lo que hace? Él vende camiones aquí en México. ¿Pero qué es lo que hace? Se va a Estados Unidos, compra obviamente camiones de uso de Estados Unidos, llega a la frontera, en la frontera ya tiene un mecánico de confianza, que lo que haga es le quita la cabina, le quita el motor y le quita las llantas. O sea, nada más hace eso. Y lo suben a otro camión y lo pasan como refacciones. Y ya aquí en México lo vuelven a armar. Obviamente, los impuestos de importación son mucho más baratos si lo pasas como refacción y algunas veces hasta lo llegan a pasar como chatarra que si lo pasas como un camión completo. Entonces, ¿qué va a pasar con este cambio? Este tipo de cosas ya no va a pasar, ya no va a ser así, porque ya van a tener una misma nomenclatura México y Estados Unidos principalmente. Y entonces las cosas van a cambiar en materia aduanera.
¿Sale? Todos los cambios que vimos de que la Guardia Nacional toma las aduanas, más todo esto, va de ese lado precisamente. Va para cobrar correctamente todos estos impuestos.